Ya, ahora sí. Bueno, siguiendo con el seminario de nuestro curso de Economía y Políticas Públicas, nuestro grupo nos ha tocado sobre las reglas institucionales. Las reglas institucionales. Un análisis profundo. Las reglas institucionales o instituciones son un elemento fundamental en la ciencia política contemporánea. Su influencia en la conducta de los actores y en las políticas públicas han sido objeto de estudio por diferentes paradigmas, cada uno con su propia perspectiva y enfoque. Tres paradigmas han dominado la ciencia política contemporánea: el institucionalismo tradicional, behaviorismo y decisiones racionales. El institucionalismo tradicional afirma que las reglas democráticas influencian decisiones políticas individuales y colectivas. El behaviorismo señala que los roles sociales, normas informales y valores personales determinan el comportamiento político. Decisiones racionales. Interpreta las acciones políticas aplicando métodos de la economía neoclásica. A partir de los años 1980 surge una corriente que intenta integrar las ideas del public choice y análisis de instituciones políticas. Neoinstitucionalismo. Postula que los actores y las instituciones se afectan mutuamente y que los individuos, al estar atrapados en las reglas institucionales, adoptan conductas políticas que se ajustan a estas reglas, pero también las modifican gradualmente con sus propias decisiones y acciones. En resumen, estos paradigmas buscan comprender cómo las reglas institucionales impactan en la conducta de los actores y en las políticas públicas, considerando tanto las acciones individuales como las estructuras institucionales. Definiciones de las reglas institucionales o instituciones. En este momento del desarrollo teórico se hace referencia a tres escuelas: sociológica, histórica y económica. Cada una define las instituciones y las reglas institucionales de manera diferente y propone hipótesis divergentes sobre su influencia en los actores y las políticas públicas. Las reglas institucionales como normas sociales. Los sociólogos ven las reglas institucionales como normas sociales que incluyen valores, símbolos, esquemas cognitivos y normas de comportamiento. En estas normas brindan significado a las acciones individuales y contribuyen a la legitimidad de las organizaciones. Las reglas institucionales como normas contractuales voluntarias. Desde la perspectiva económica, las reglas institucionales se ven como acuerdos voluntarios entre individuos para reducir la incertidumbre en las decisiones colectivas. Estos contratos permiten prever el comportamiento de otros actores y los resultados de la acción colectiva. Reglas institucionales como estructuras estatales. Los historiadores ven las instituciones como estructuras estatales asociadas con normas constitucionales, procesos políticos, administrativos y convenciones informales que establecen las reglas del juego entre actores. Las reglas institucionales reflejan relaciones de poder y ofrecen oportunidades selectivas de acción. El neoinstitucionalismo histórico. El neoinstitucionalismo histórico se sitúa en la perspectiva culturalista y la económica, considerando que las reglas institucionales afectan las preferencias e identidad de los individuos, pero estos las utilizan estratégicamente para defender sus intereses. Reglas formales e informales. Las reglas institucionales incluyen estructuras y normas formales, así como normas informales que son compartidas en una organización o comunidad. Influencia en la participación política. Las reglas institucionales establecen estructuras y procedimientos que pueden facilitar o limitar la participación política de individuos y grupos. Acción estratégica guiada por normas sociales. Es esencial interpretar las acciones políticas como acciones estratégicas guiadas por normas sociales, considerando la racionalidad limitada de los actores. El impacto de las reglas institucionales. Las reglas institucionales pueden influir más que las formales y ser más estables. Un parlamentario, por ejemplo, puede votar en contra de su partido por razones éticas. Además, las administraciones pueden pasar por alto ciertas reglas por motivos culturales, como se observa en España con el exceso de voluntad o en Suiza con la normativa lingüística. Estabilidad y transformación. Las reglas institucionales pueden volverse ineficaces u obsoletas, lo que lleva a reformas en diversas áreas. Análisis de políticas públicas. El análisis de políticas públicas debe considerar estos dos tipos de reglas, así como los conflictos entre ellas y su impacto en el comportamiento político. Conclusión. En el análisis empírico de una política pública es crucial considerar las reglas formales e informales.
la estabilidad de instituciones y los comportamientos estratégicos frente a aquellos guiados por normas sociales. Este enfoque permite formular diversas hipótesis y comprender mejor las dinámicas de poder y oportunidades de acción dentro de un régimen democrático. Las reglas formales. Las reglas formales son las que establecen de manera explícita en la ley o en los estatutos de una organización. Normas informales. Las normas informales son las que establecen de manera implícita en la cultura o en las prácticas de una organización. Comportamiento estratégico. El comportamiento estratégico es aquel que se basa en la racionalidad y en la búsqueda de objetivos específicos. Dinámicas de poder. Las dinámicas de poder son las relaciones de influencia y control que se establecen entre los actores políticos. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los cambios institucionales. Respecto a los cambios institucionales, Morgan identifica tres principales argumentaciones teóricas. En primer lugar, la perspectiva de Public-Choice, que considera que las instituciones surgen y evolucionan debido a los cálculos optimistas y a la herencia institucional. Entonces, en segundo lugar, la corriente que explica los cambios institucionales a través de demandas sociales y barreras estructurales, y en tercer lugar la hipótesis de las presiones externas, mediación interna, que impulsan las transformaciones institucionales. Siguiente. Hablaremos sobre los cálculos oportunistas y la herencia institucional. En esta argumentación, los actores crean instituciones para maximizar la previsibilidad de los resultados y además las mantienen o cambian en función de su eficiencia. No obstante, los defensores de esta corriente reconocen que las instituciones suelen ser más estables de lo que predice su modelo de actor racional. Esto se debe a los costes de transacciones y a los efectos de inercia generados por la dependencia de trayectoria, es decir, el apego a los actores, a las reglas institucionales que les han beneficiado en el pasado. Un ejemplo de ello sería la reforma de las comisiones parlamentarias, que en algunos sistemas políticos estas transformaciones institucionales responden a la intención de los miembros de las comisiones permanentes para obtener más peso en el proceso legislativo y una mejor información, lo que les otorga mayores ventajas estratégicas. Al contar con un puesto fijo en la comisión, estos actores pueden desarrollar un conocimiento más profundo de los temas tratados y establecer relaciones más estrechas con los grupos de interés relevantes. Esto les está permitiendo influir de manera más efectiva en la elaboración de las leyes, maximizando así sus beneficios. Siguiente. Las demandas sociales y barreras institucionales. Todo cambio surge de la inadecuación entre las instituciones y las demandas sociales, pero se tienen que las propias instituciones pueden limitar las posibilidades de reforma. La concretización de estos cambios se ve obstaculizada por la inercia y la resistencia de las propias instituciones, que desarrollan mecanismos de autoprotección. Siguiente, por favor. Y las presiones externas y mediación interna. Tenemos que entender que los cambios en el entorno económico, tecnológico, social, etcétera, inducen a transformaciones institucionales que son respaldadas por las propias instituciones existentes. Las tres propuestas teóricas ofrecen diferentes explicaciones sobre los motores del cambio institucional, mientras que el Public Choice lo atribuye a los cambios estratégicos de los actores. El enfoque estructuralista los vincula a la indagación de las instituciones a la realidad social y a la perspectiva histórico-estructural. Lo relaciona con la mediación de las presiones externas por parte de la dinámica interna de las propias instituciones. Estas diferentes aproximaciones subrayan la complejidad de los fenómenos del cambio institucional. En resumen, ofrecen diferentes explicaciones. Buenos días. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la operacionalización del concepto de las reglas institucionales, ¿ya? Como primer punto tenemos la jerarquía de las instituciones, de los principios constitucionales a la acción concreta.
Al considerar al Estado como un actor y a sus instituciones como un apoyo a esa acción, los poderes políticos no se limitan a ser un agente pasivo que reacciona ante los impactos externos, sino responde a las demandas sociales y actúa como un árbitro neutro en conflictos de intereses de grupos organizados. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿no? O sea, que todas las jerarquías institucionales, o sea, el Estado no se comporta siempre como un pasivo, sino siempre reacciona a las necesidades a veces de lo que se requiere, pues a los cambios que se dan y esto hace, por ejemplo, que se atribuya mejoras continuas, ¿ya? Eh, Dice que tenemos tres reglas de niveles institucionales. El primero es el marco institucional. El marco institucional incluye reglas constitutivas fundamentales del régimen político, como son el principio de la democracia, el federalismo, el Estado de Derecho y las normas sobre las autoridades. También fija el marco general de las condiciones para que se den los arbitrajes de conflictos en políticas públicas. El segundo es las reglas que regulan las organizaciones administrativas. El objetivo de esta regla es regular el aparato estatal, es decir, las herramientas y los recursos que tiene el gobierno para poder implementar las políticas públicas. También se basan en la lógica institucional y los procedimientos que buscan garantizar cierta seguridad y constancia en las acciones públicas. La tercera regla o el tercer nivel es reglas que regulan las organizaciones administrativas. Estos constituyen un conjunto estructurado de todos los actores públicos encargados de elaborar y ejecutar políticas públicas adecuadas y concretas. Además, estas se fundamentan en reglas institucionales específicas que, orientadas por la lógica y en acción coordinada, resuelven problemas sustantivos e importantes. Básicamente, por ejemplo, o sea, estas reglas, o sea, permiten que como Estado nosotros podamos, que las políticas públicas o que la operacionalización de las reglas institucionales permitan que se puedan desarrollar de una forma notable y nosotros también podamos ver, ¿no? O sea, cómo los cambios institucionales, cómo, por ejemplo, cómo los principios hacen que todo esto se desarrolle y nosotros podamos entender mejor las políticas públicas. Eso sería todo, compañeros. Continuando con la explicación, tenemos sobre las tensiones entre las políticas institucionales y las reglas institucionales específicas a las políticas públicas. Las tensiones entre las políticas institucionales y las reglas institucionales específicas a las políticas públicas. Las políticas institucionales orientadas a garantizar el buen funcionamiento del aparato estatal influyen en la definición y gestión de todas las políticas sustantivas. Sin embargo, en ocasiones las reglas específicas de una política pública pueden entrar en conflicto con las reglas institucionales generales, dando lugar a tensiones entre los servicios administrativos a cargo de las políticas institucionales y los actores públicos, reunidos en los acuerdos político-administrativos de las políticas públicas sustantivas. Como señala Ma Jun, en 1996, los actores públicos no se limitan a ser un agente pasivo que reacciona a los impactos externos, responde a las demandas sociales y actúa como árbitro neutro en los conflictos de intereses entre los grupos organizados. Los poderes públicos gozan de la capacidad de estructurar los desafíos distribuidos entre los actores privados y de influenciar a través de sus políticas públicas el desarrollo social. Tipología de las reglas institucionales, del actor al acuerdo institucional. Desde una perspectiva de abajo a arriba, el analista debe identificar las reglas formales e informales a las que los actores públicos y privados recurren para hacer valer sus intereses, gestionar sus interacciones y garantizar la eficacia de la política pública. Ostrom, en 1990, denomina este conjunto de reglas como acuerdo institucional. Siguiendo a Ostrom, proponemos clasificar las reglas institucionales en tres categorías:
reglas que fijan el acceso a los recursos de las políticas públicas, reglas que fijan las competencias y las naturalezas de las interacciones entre actores y reglas que fijan la conducta individuales. Como señala el ONDUS, en 1996, algunas acciones estratégicas son decisivas para generar un cambio institucional, mientras que los comportamientos guiados por las normas sociales tienden a reforzar las reglas institucionales en vigor.